7:37 en el diálogo de Radio I-99. Estamos saludando con el doctor Alberto Pincay, magíster en Derecho Constitucional. Doctor, buenos días, bienvenido a Radio I-99. Buenos días, profesor Lórzano. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Sin duda el tema del momento es estos acuerdos que se están tratando de gestionar en la Asamblea Nacional. Acuerdos a priori legítimos porque las fuerzas tienen el derecho a acordar cosas para tratar de lograr gobernabilidad, a decir de ellos, en beneficio del país. Pero sin duda hay que tomar los acuerdos con pinzas o las propuestas para poder acceder a acuerdos. Y una de las propuestas venida del grupo mayoritario, o mejor dicho, de la primera minoría, que es el de Revolución Ciudadana, que tiene la mayor cantidad de asambleístas, habla de o da cuenta de exigir un enjuiciamiento a la fiscal de la Nación, doña Diana Salazar. En ese punto, doctor, la primera inquietud ¿es legítimo, es legal o es una mera expectativa política para tratar de gestionar un apoyo y no necesariamente algo legal? Gracias. Sí, yo quisiera que me permita hacer antes de contestar de plano la pregunta, hacer un muy breve paréntesis y una reflexión constitucional más que legal, ¿no? Por supuesto, adelante. El rol fundamental que creo que desde hace muchos años el anterior Congreso y la actual Asamblea, la mayoría de los integrantes de la misma, no han comprendido es cuál es la esencia de estar ahí y de consumir recursos del Estado, cuantiosos recursos del Estado, para hacer un trabajo que, insisto, creo que no han comprendido desde hace muchos años y están en deuda con el país desde hace muchos años, por no decir décadas. Es legislar en primer orden y fiscalizar en segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la esencia de esto de aquí? Legislar es trazar el camino por donde tiene que conducirse el presidente de la República, que es el administrador de esta gran empresa llamada Estado ecuatoriano. Trazar el camino, ¿por qué? Porque el marco jurídico, ¿sí?, es aquello por donde se puede transitar el presidente de la República, los asociados del Estado, los ministros de Estado, ellos mismos como legisladores. En ese sentido, pienso que no solamente por el momento tan difícil y crítico por el cual atraviesa el país y en consecuencia nosotros, los ciudadanos, pienso que es mucho más importante el rol que ocupan los legisladores en un Estado constitucionalmente organizado que el mismo rol que ocupa el administrador de turno que se llama presidente de la República. Los legisladores establecen ese camino, tienen el poder fundamental, el poder esencial y el poder tan amplio de trazar ese camino, de trazar esa carretera por donde este administrador de turno tiene que conducir este vehículo llamado gobierno, ¿sí? Ellos trazan este camino y con la labor de fiscalización lo que hacen lo que deberían hacer es reencauzar a este administrador cuando se sale del camino. Ese rol esencial pienso que no ha sido comprendido desde hace muchos años por el anterior Congreso, la actual Asamblea y las personas que han ocupado los cargos y las dignidades en estos organismos. Mientras esto no se comprenda, van a seguirnos quedando a deber, como ciertamente están a debernos a los ciudadanos, bienestar. Es decir, permitirle al gobernante de turno, que es nada más que un administrador temporal, que nos lleve a destinos adecuados, ¿sí? No es posible que el país esté afectado, el país entero, los trabajadores, el sector empresarial, las personas comunes y corrientes que tienen sus negocios de todo tamaño, de todo tipo, afectados por problemas tan severos que se traducen en noticias sangrientas todos los días, ¿no? No existe un solo día en que los ciudadanos no nos alarmemos de ver las noticias y de ver lo que ocurre a nuestro alrededor. No es posible que vivamos los momentos que estamos viviendo y que ya sin que estén posesionados los asambleístas, ¿no?, cualquiera que ellos sean, ya estén hablando
de iniciar un juicio político cuando la prioridad es otra. Okay. La prioridad es ver de qué manera mejoramos ese camino para que este administrador temporal llamado presidente de la República recientemente electo pueda llevarnos a nosotros, a los ciudadanos, a destinos productivos. Eso es lo que nosotros vemos como ciudadanos que no han entendido nuestros asambleístas, cuál es su rol esencial, ¿sí? Y en consecuencia, sin ni siquiera estar posicionados, ya están hablando de iniciarle un juicio político a una persona que pienso yo que si se la compara con los anteriores fiscales que hemos tenido en los últimos, por decirlo, 10 años, ha hecho un rol bastante interesante, lo ha hecho con eficiencia, con ciertos errores como cualquier obra humana, ¿verdad? Y con esto paso a contestar esta pregunta. Lo ha hecho muy bien en comparación con los anteriores fiscales que hemos tenido, que realmente han hecho papeles vergonzosos. No quiero utilizar palabras despectivas aquí, pero si se compara con los anteriores fiscales que hemos tenido, ¿no? Con su preparación, con lo que han demostrado que han hecho estos anteriores fiscales, es realmente un trabajo sobresaliente. Y pienso como ciudadano que ciertamente el actual fiscal ha hecho un muy buen trabajo en términos generales y que en consecuencia el presidente electo ha hecho bien en manifestar su opinión en el sentido de, o su decisión, en el sentido de que a funcionarios como el actual fiscal lo que hay que hacer es protegerla. Creo que esa es la expresión que ha utilizado el señor presidente de la República recientemente electo, pero más bien creo que lo que tenemos que hacer todos es apoyarla. Doctor, sin duda es importante lo que estaba mencionando. Si siquiera haberse posesionado, ya están marcando la agenda legislativa. Ahora bien, esto no implica que tengan el bloque o los asambleístas la facultad de poder llamar a un juicio a cualquier funcionario. O sea, está dentro de las facultades legislativas. Lo que cabe es un poco la intención o la coerción con que se intenta, en el nombre del país, un poco establecer una hoja de ruta. Ya lo ha dicho usted, el presidente de la República ha dicho que no, pero no sé si cabe que un presidente de la República diga esto o no, porque está tomando partido, y está tomando partido cuando se entiende que es una función totalmente aparte. Ya ve usted cómo, de cierta forma, en la presente administración, con un caso bastante particular, la Fiscalía no ha actuado con cierta prolijidad, por decirlo menos. Son formas políticas que también estamos viendo, ¿o no? A ver, es correcto lo que usted dice, ¿sí? Es correcto lo que usted dice. Y yo expresé que como toda obra humana, el trabajo de la Fiscalía o de la Fiscal General del Estado puede presentar errores, pero el balance general es extremadamente positivo. Cuando usted tiene frente a una institución del Estado tan importante como es la Fiscalía, que como sabemos todos es aquella que tiene la potestad estatal de dirigir la investigación y la acusación penal, que es un trabajo esencial, es uno de los pilares fundamentales de la función judicial, la Fiscalía General del Estado, que está haciendo un trabajo en términos generales bastante bueno. Y usted, como legislador, antes de pensar en las necesidades más importantes de la ciudadanía, que es, por ejemplo, por citar una, ¿no? Tal vez la que más clamamos los ciudadanos actualmente, que es la seguridad integral, la seguridad personal. Y se va en contra de una funcionaria como la fiscal, en contra de qué es lo que se está yendo usted o este grupo que pretende este enjuiciamiento político, ¿no? Se está yendo realmente en contra de una institución sacrificada, de una institución que adolece de muchas limitaciones, porque para poder hacer un buen trabajo desde la Fiscalía se necesita tal vez todo un ejército o cuerpo de personas que protejan la integridad de los fiscales y de los jueces. Se está yendo también en contra de una institución que es la función judicial, porque la Fiscalía no es sola, no es independiente, la Fiscalía es una parte de toda una función judicial.
se está yendo de instituciones legales como son las procesales penales, ¿no? Que Ajá. tienen una serie de tamices que se inician con las simples investigaciones preprocesales y que a lo largo de todo el extenso camino que constituye un proceso penal, tienen y presentan una serie de filtros, ¿verdad? Que le dan la oportunidad a la persona que se va defendiendo con medidas sustitutivas, con recursos de apelación, con formas de atacar las decisiones que pueden ser consideradas adversas, de revertir esos fallos. Entonces, irse contra la persona en este momento de la fiscal general del Estado, que ha hecho un trabajo bastante interesante en favor de la ciudadanía, implica irse contra todo eso. Y sobre todas las cosas, implica irse contra la bendita pública, es decir, contra la sociedad, que en materia de procesamientos penales y de comisión de delitos nos representa a todos los ciudadanos. Es irse en contra de todo eso. Y eso es lo que tenemos que también ponderar y como ciudadanos tratar de hacer que se respete, ¿no? No es una cuestión nada más que de enjuiciar a la fiscal general del Estado y bueno, vayamos a saber si es que esto progresa, cómo resulta. Yo no pienso que llegue muy lejos, ¿no? Por la actual estructuración y la forma de la conformación de la actual Asamblea Nacional, Ajá. pero es irse en contra de todo esto. Entonces no hay que ser tan suelto de huesos, sino más bien priorizar qué es lo que se necesita hacer desde la Asamblea, ¿no? Que va a inaugurarse recién con los nuevos asambleístas y darnos a nosotros, los ciudadanos, en primer lugar, bienestar y formas y caminos para poder llegar digamos, a logros que todos necesitamos y que no necesito repetirlo. Bueno, todos Claro. sabemos de qué problemas estamos sufriendo actualmente todos los ciudadanos y en consecuencia cuál es la prioridad de la Asamblea, siendo, insisto, pienso yo, de acuerdo con mi criterio, incluso una institución más importante que la institución del mismo gobierno o del mismo presidente de la República o de la presidencia de la República. Sin duda porque tiene una representación más local y segmentada justamente de lo que es la representación pública. Doctor, conversando sobre el tema de la asamblea, se va a instalar la asamblea, pero hay de por medio particularidades. Por ejemplo, el bloque de RCE ha dicho que no va a permitir que uno de los asambleístas de Construye asuma su curul. ¿Eso es constitucional? ¿Es legal? Una vez que ha sido entregada la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral como asambleísta, va a haber una pequeña litis asambleística por el cargo de este asambleísta de Construye. ¿Qué tal constitucional es eso? Yo pienso que debemos mantenernos en una sola línea de pensamiento. A los asambleístas debemos exigirles que nos lleven que nos lleven a destinos productivos, ¿no? Esto es lo que tenemos que nosotros los ciudadanos procurar, estar pendientes de que se haga y que se cumpla, porque eso es lo que necesitamos. Uh -huh. No necesitamos de especulaciones innecesarias con las cuales nosotros los ciudadanos no vamos a conseguir absolutamente nada. Que procesen o enjuicien al señor Patricio Carrillo, yo pienso que no le da absolutamente nada al Estado y que la Asamblea empiece con juicios políticos, pienso que es nada más que una continuación de la Asamblea que fue reemplazada por las razones que todos sabemos. Ciertamente están dentro de sus atribuciones, ¿verdad? La posibilidad del enjuiciamiento político o de la fiscalización y consecuencia enjuiciamiento de distintas personas que la conforman o de terceras personas que no conforman la Asamblea Nacional. Ciertamente está entre sus prerrogativas hacerlo, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿esa es nuestra prioridad como país? Allá es donde tenemos que llegar a ser eficientes en juicios políticos, en procurar, digamos, el desajuste del curso normal de la democracia, o lo que se necesita es ver cómo componemos el país. Y esa es la real urgencia de todos los ciudadanos. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos y es allá tenemos que procurar ir todos.
Sin duda forma parte del devenir de la próxima asamblea que ya se ha anunciado. Se posesionará y empezará funciones el próximo viernes 17 de noviembre. 7 horas con 52 minutos. Gracias, doctor. Ha sido muy claro en lo que es y debe ser el planteamiento o la línea de trabajo de una asamblea que no esté dedicada a la polémica ni a perseguir, sino más bien a construir de la mano del nuevo presidente electo un tiempo de transición que sin duda el país lo necesita. ¿Cuál cree usted, ya para finalizar, doctor, las prioridades de la Asamblea? ¿Proyectos de ley? La prioridad de la Asamblea, en primer lugar, buscar la manera, cómo Ajá. hacer más eficiente, precisamente de las instituciones del Estado que son fundamentales en devolvernos a los ciudadanos la seguridad. Ahí está tal vez uno de los principales, una de las prioridades más visibles de la Asamblea Nacional, porque tenemos una herramienta que desgraciadamente en lo conceptual, en lo sustantivo, me refiero al Código Orgánico Integral Penal, que es la herramienta que tipifica, es decir, que consagra y que dice qué conductas son delitos en nuestro país. Y es la herramienta legal que nos dice cómo tienen que ser procesados y perseguidos las personas que cometen delitos en nuestro país. Es una herramienta que en lo conceptual, en lo sustantivo es buena, pero desgraciadamente tiene muchos huecos, o algunos huecos por donde se escapan las personas que pueden ser procesadas. Yo pienso que una de las prioridades de la Asamblea Nacional tendría que ser buscar los mecanismos cómo mejorar y hacer más eficiente el trabajo de la función judicial que, digamos, está integrada, entre otros pilares, por la Fiscalía General del Estado, buscar cómo darle garantías a los jueces para que hagan bien su trabajo y no por tomar una decisión un fiscal o un juez termine muerto con algunos tiros en la cabeza. Por ahí tiene que ser, por ahí está una de las principales prioridades de la Asamblea Nacional. Y buscar cómo trazan mecanismos y caminos y carreteras asfaltadas lo suficientemente robustas para que este administrador pueda llevarnos a destinos felices, a destinos que le permitan a los ciudadanos recuperar lo que han perdido, que es la seguridad. Ahí está una de las primeras tareas de la Asamblea Nacional. Y tal vez en segundo plano, buscar cómo hacerle viable al presidente de la República el camino para que pueda convertir a nuestro país en un país donde exista más trabajo, donde se permita reconstruir el tejido social, porque el delito no podemos solamente pretender reprimirlo y olvidarnos de reconstruir el tejido social. De esto no se habla mucho. Se habla mucho de reprimir el delito, se habla mucho de combatir la delincuencia, se habla mucho líricamente de todo esto aquí, que de alguna u otra manera está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sacamos encarcelando a 100 si no le damos trabajo a 150? ¿Qué sacamos encarcelando a 200 personas si no le damos trabajo a 300? ¿No? Y eso se llama reconstruir el tejido social. En este país no se habla lamentablemente de eso. Yo no he visto a muchos legisladores hablar de eso. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, reconstruir el tejido social a base de bienestar, a base de trabajo, a base de darle herramientas al presidente de la República para que pueda hacer este país o convertir a este país en un país más competitivo, en consecuencia con más trabajo, en consecuencia con menos posibilidades de que nuestros jóvenes pasen a formar parte de grupos de delincuencia organizada y puedan tener un sustento y en consecuencia no dedicarse a delinquir. Hay muchas cosas que son prioridades y que deben ser la prioridad de la Asamblea Nacional y en aquello que en menos tienen que estar pensando es en juicios políticos y marrullerías que ya nos han demostrado no desde que existe Asamblea, sino desde que tenemos Congreso y regresamos a la vida democrática en el año, me parece que 78. Estamos exactamente igual como regresamos a la democracia y yo diría que hasta peor. En el año 78, en los años 80, en los años 90, podíamos salir por lo menos a las calles, podíamos irnos a tomar un café, a un restaurante, a una cafetería, podíamos viajar interprovincialmente sin correr el riesgo de que nos asalten en media carretera. Hoy por hoy no podemos hacer nada de eso, vivimos prácticamente encarcelados en nuestros domicilios. Cuando nos vamos de viaje a un feriado regresamos y seguramente no encontramos nuestros muebles y enseres. Esa es la prioridad y eso es lo que demandamos de los asambleístas, todos los ciudadanos. Y creo que en esto no me equivoco si le preguntamos a cualquier viandante, a cualquier persona.
¿no? Muy independientemente de su pensamiento político. Así que yo hago un llamado y agradezco esta oportunidad para hacer ese llamado a los asambleístas y que se preocupen de devolvernos el bienestar, de reconstruir el tejido social y de convertir este país, ¿no? Apoyando el trabajo del presidente de la República para hacer este país un país más productivo, más competitivo. Eso es lo que queremos. Muy bien, gracias, doctor Alberto Picay, magíster en Derecho Constitucional, con quien hemos conversado sobre el rol de la nueva Asamblea. Muy amable, gracias por estar en Diálogo de Radio Gracias por 99. la invitación, siempre a la hora. Que tenga buen día y buen fin de semana. 7 horas Igualmente. con 58 minutos. Vamos a una pausa comercial. ¿Todavía no? Ok. Tenemos las menciones publicitarias. Bueno, permítame entonces saludo a mis compañeros. Ya se incorporaron este día viernes 10 de noviembre. Voy a saludar con el maestro formador de varias juventudes. ¿Alberto Pincay fue alumno suyo? Sí, sí, señor. ¿Qué te siente cuando lo ve? ¿Ah? Ay, la satisfacción. Buenos días. Buenos Daniel. días. Sí, la satisfacción Maestro. del deber cumplido. O sea, tuve unos 20 años profesor de la Claro. Universidad Católica de Guayaquil y he tenido grandes, grandes alumnos que hoy han ocupado, ocupan hoy y ocuparon en el pasado importantes cargos en la función pública. Carlitos de Tomaso, Andrés Ortiz Herben, el mismo Henry Galón, Néstor Arbito, que fue ministro de Justicia. Sí. En algún momento dio un curso y El actual procurador. el actual Procurador General del Estado también. La Sí. ministra de Energía, no, de Bianna Telecomunicación, Bianna Maino, también queridos. Fue una generación bastante Sí, especial, ¿no? yo algún día comentaré, no es el momento hoy, que un poco para entender el movimiento Alianza País hay que entender la política universitaria de la Universidad Católica de Guayaquil del año 1982-1983, que fue donde gestó su ser político el expresidente Rafael Correa, y mucha de la gente que hizo administración pública en ese mandato de